días, compañeros. Nosotros somos el equipo 3, que está conformado por Laura Maite Calderón Diosdado, María José Rivera Calvo, Abisaí Pérez Pérez, Naomi Martínez García, Saúl Hernández Hernández. su servidora Anet Fernanda Marín Antonio. El día de hoy les vamos a exponer sobre Lázaro Cárdenas del Río y su mandato durante su presidencia. Lázaro Cárdenas nació el 21 de mayo de 1895 en Xilapán, Michoacán, México. En 1913, Cárdenas con 18 años se unió al poder militar que liderado por Venustiano Carranza por la lucha de la Revolución Mexicana. En 1928 fue nombrado gobernador de Michoacán, cargo que ocupó hasta 1832. En 1934 Cárdenas fue elegido como presidente de México y acabó en 1940. Lázaro de Cárdenas falleció el 19 de octubre de 1970 a los 75 años en la Ciudad de México. La desigualdad social era un problema grave en México, con una pequeña élite que controlaba la mayor parte de la riqueza y el poder, mientras que la mayoría de la población vivía en la pobreza. Movimientos sociales. A medida que la crisis económica se profundizaba, surgieron movimientos sociales y laborales que demandaban cambios y reformas. Y en el país había mucha pobreza por las guerras que habían antes. A mí me tocó decir el punto 3, que es decir que es sobre Lázaro Cárdenas del Río durante su gobierno. Lázaro Cárdenas del Río fue un presidente de México de 1934 a 1940. Él hizo importantes acciones al país. Una de las más importantes fue la expropiación petrolera en 1938. En 1938 Cárdenas lo que hizo fue expropiar las industrias petroleras que les pertenecían a otras empresas extranjeras. También la reforma agraria. Lázaro Cárdenas repartió millones de hectáreas a tierras a campesinos, organizándolos así en ejidos. Esto fue de que quiso mejorar la vida en el campo y así como no distinguir a las personas de desigualdades. La educación socialista. Cárdenas impulsó que la educación fuera pública, laica y gratuita. Es decir, que él impulsó a todos los mexicanos a que tuvieran una educación, que ellos que tuvieran ese poder, ¿no? Así, ese derecho. Entonces también a los maestros los preparó para que tuvieran esas enseñanzas y poder brindarles educación a los alumnos. El asilo de refugiados españoles. Durante la Guerra Civil Española, Lázaro Cárdenas del Río brindó un asilo a miles de españoles que vivían del régimen franquista. El país de México se convirtió en un lugar seguro y además de eso desarrolló el país cultural y científico. En conclusión, Lázaro Cárdenas del Río hizo buenas acciones porque quiso que en el campo no hubieran esas desigualdades. Entonces, por eso también brindó la educación y como que ayudó e impulsó a las demás personas a que tuvieran una educación buena. Y gracias, sigue mi compañera. Bueno, a mí me tocó en que ayudó al país Lázaro Cárdenas del Río. Bueno, pues ayudó económicamente, social y educativamente. Bueno, económicamente la expropiación petrolera que nacionalizó lo que en ese entonces era la industria más importante del país. El proyecto nacional de Cárdenas significó un intento por fortalecer el Estado para lograr equilibrio entre las capitalistas y los trabajadores, para reducir desigualdad social y económica. Las reformas cardenistas y las instituciones que él consolidó, permitiendo el desarrollo económico y la relativa estabilidad política que el país durante décadas posteriores. Educación. La reforma educativa del artículo 3 de 1974 buscó implementar un modelo educativo socialista en México, pro de una sociedad igualitaria y racional. Sin embargo, la Iglesia Católica y los caciques
sabotearon la iniciativa y violentaron personal docente, lo que cumplió que cancelaran el proyecto. Aunque en 1934 se aprobó una de las reformas al artículo 3 de la Constitución de 1917, con el objetivo de impulsar una educación socialista encargada de excluir toda doctrina religiosa y de combatir el fanatismo y impulsar una educación socialista. En lo social, el presidente apoyó las demandas salariales y la sindicalización y los contratos colectivos que establecían mejores condiciones laborales. Los trabajadores presionó a los patrones que para que cumplieran con sus peticiones. Llevó a cabo una política obrera y agraria que respondía efectivamente a las necesidades, demandas de las masas trabajadoras y campesinos, mejorando de forma tangible con sus condiciones de vida. Aunque los obreros obtuvieron incrementos salariales y contratos colectivos. Gracias, y a continuación va mi siguiente compañera. ¿En qué no benefició al país? Generó tensiones sociales debido a la intensidad de su reforma, la modernización de la educación, ruptura del modelo latifundista, las reformas agrarias que incluyeron la expropiación y repartición de tierras provocaron tensiones sociales. Características positivas. Reforma agraria. Cárdenas redistribuyó la tierra a campesinos a través de la expropiación de grandes haciendas. Apoyó a los trabajadores. Se promovieron derechos laborales y se crearon los sindicatos. Características negativas. La represión, opositores y críticos. Centralización del poder. El gobierno central tuvo un control excesivo sobre la economía de la sociedad. ¿Cómo se recuerda hoy en día a Lázaro Cárdenas del Río y qué legado ha llegado? Lázaro Cárdenas del Río fue un presidente mexicano que gobernó en 1934 a 1940. Su legado es simplante, reconocimiento y celebrado por implementar una reforma agraria y beneficios a miles de campesinos. Hoy en día Cárdenas es recordado como un líder visionario y progresista que transformó la sociedad mexicana. Su legado continúa siendo relevante y celebrado en México y otros países. Plan Sexenal. ¿Cómo se llamó el programa político del gobierno de Lázaro? El cual fue un programa político y económico implementado por Lázaro Cárdenas durante su gobierno en 1934 y 1940. Establecía reformas sociales, agrarias, laborales e industriales. Incluyó la exportación petrolera y la creación de instituciones clave para el desarrollo de México. ¿Qué partido político creó Lázaro Cárdenas en 1938? En 1938, Lázaro Cárdenas transformó el Partido Nacional Revolucionario PNR, en el que el Partido de la Revolución Mexicana PRM, con el objetivo de organizar a los sectores obrero, campesino, popular y militar. Posteriormente, en 1946, el PRM evolucionó para convertirse en el Partido Revolucionario Institucional PRI. Un dato interesante fue que Lázaro Cárdenas fue el presidente que nacionalizó la industria petrolera en México en 1938, lo que permitió al país tener control sobre sus recursos naturales y generar ingreso para el país. ¿Qué acciones tomó Lázaro Cárdenas para apoyar a los trabajadores y campesinos? Lázaro Cárdenas, presidente de México de 1934 a 1940, impulsó políticas en favor de los trabajadores y campesinos, como la expropiación petrolera, la reforma agraria y la creación de sindicatos y cooperativas.
para mejorar sus condiciones laborales y de vida. ¿Qué empresa fue nacionalizado por Lázaro Cárdenas en 1937? En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó los ferrocarriles en México, creando Ferrocarriles Nacionales de México. Más tarde, en 1938, también nacionalizado la industria petrolera, dando origen a Pemex. Un dato interesante fue que Vicente Lombardo Toledano fue el primer secretario general de la CTM. El objetivo de la Confederación de Trabajadores de México fue fundada en 1936 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Su propósito fue defender sus derechos, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y fortalecer el movimiento de México. ¿Qué artículos de la Constitución se formaron durante el cadernismo? Los artículos 3, 27 y 123. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, se reforzaron estos artículos de la Constitución. El artículo 3 estableció la educación socialista, gratuita y laica. Artículo 27 respaldó la reforma agraria y la expropiación petrolera. Artículo 123 protegió los derechos laborales y fortaleció el movimiento obrero. Esto ha sido todo por la exposición. Gracias por su atención.